Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. Vice Media, una conocida cabecera de prensa digital dirigida a los llamados millennials, declaró este lunes la quiebra y se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para reestructurar la compañía y salvar lo que se pueda. Lo más seguro es que termine en manos de Fortress Investment Group y del Soros Fund Management, que se harán con Vice a un precio muy barato, especialmente si lo comparamos con la valoración que tenía pues hace poco tiempo, hace solo unos pocos años. En su mejor momento, Vice llegó a valer 5.700 millones de dólares. Hoy se estima que Fortress y Soros pagarán por ella tan solo 225 millones. El periódico es la parte más reconocible de un conglomerado mediático que reúne un magazine, una productora de televisión y un canal de YouTube con 8,5 millones de suscriptores. El canal ofrece una serie de formatos propios muy populares, pero también muy caros de producir. Hace solo unos años, Vice era sinónimo de éxito. Grandes inversores se interesaron por el medio revelación e inyectaron dinero en la compañía, mucho dinero. La cabecera se internacionalizó abriendo ediciones en diferentes idiomas, entre ellos el español, y redacciones por medio mundo. Era el medio de moda y todos se peleaban por su cobertura. Pero no han sabido madurar y convertirse en un medio de comunicación a la altura de lo que decía valer. En 2021 empezaron en serio los problemas. La empresa gastaba mucho más de lo que ingresaba y su modelo de negocio informativo, basado en las noticias virales, hacía aguas por los cuatro costados. Vice dependía de los algoritmos de las principales redes sociales que muestran y recomiendan contenido a sus usuarios. Tan pronto como el algoritmo cambiaba, las estadísticas del periódico se desplomaban, agravando los problemas y empujando a la redacción a doblar la apuesta. Todo en nombre del tráfico, el célebre clickbait, noticias llamativas pero sin contenido y cuyo titular ejerce como anzuelo. A partir de 2018 y tras varios escándalos por las llamadas noticias falsas, redes sociales como Facebook aplicaron cambios de envergadura en sus algoritmos de recomendación. Eso afectó directamente a Vice y a otros medios de corte similar como BuzzFeed, Mashable o Playground, elaborados con la misma filosofía editorial. Hace 5 o 6 años todo el mundo hablaba de ellos y lo sabía incluso que les señalaban como el futuro del periodismo. Estaban concebidos para gente joven y contaban con buena parte de su contenido en formato audiovisual. La idea era buena, pero también extraordinariamente cara, ya que exigía fuertes inversiones, muy dependientes del tráfico y de grandes acuerdos publicitarios. Ambas cosas se esfumaron en los 2 últimos años, poniendo en serios apuros la cuenta de resultado de todas estas empresas. Pues bien, para tratar este asunto, vuelve a la contracrónica Rubén Arranz, redactor del diario Voz Populi, un digital, sí, pero un digital a la antigua usanza, donde lleva la sección de medios de comunicación. Rubén ha seguido de cerca las andanzas de estos nuevos medios y los conoce bien. Con él vamos a desentrañar las claves de una muerte anunciada desde hace, como poco, un par de años. Últimamente los medios de comunicación no hacen más que darnos de hablar generalmente mal, porque no atraviesan los medios de comunicación el mejor momento. Hay crisis económica y esas cosas se notan. Los periódicos empiezan algunos a cerrar, otros empiezan a tener problemas. Los periódicos, quitando los que tienen una suscripción y pueden vivir de ella, que son pocos, el resto viven de publicidad y para tener buenas campañas publicitarias tienen que tener muchos lectores o muy buenos lectores. No parecía ser el caso ni mucho menos del medio digital, conocidísimo, por cierto, Vice o Vice, podemos llamarlo de ambas maneras, que anunció este lunes su quiebra, su bancarrota. No es que vaya a cerrar, si vais a su página web lo seguiréis. Está en suspensión de pagos, se ha acogido al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Que va a tratar de reconvertirse en otra cosa. Bien, pues para hablar de este tema de medios, ya sabéis que traigo al mediólogo oficial de la Contracrónica, que no es otro que Rubén Arranz, que de estas cosas sabe un rato, y además él y yo en más de una ocasión hemos hablado de Vice y de otros, de BuzzFeed y de otros periódicos
otras cabeceras que nacieron hace poco tiempo, unos pocos años, podríamos decir, no, pues yo lo conozco de toda mi vida, especialmente si sois jóvenes. Bien, toda vuestra vida, como sois muy jóvenes, es muy corta. Son cabeceras nacidas en la década pasada, ¿no? En torno al año 2014, 2015, 2011, que tomaron muchísima fuerza a mediados de la década pasada, llegaron a valer mucho dinero. El propio Vice llegó a valer casi 6.000 millones de dólares y ahora pues está vendiéndose por 225 millones de dólares. Ojo, en Estados Unidos, no digamos ya las subsidiarias locales, como por ejemplo la que tenían en España. Bien, pues tenemos a Rubén al otro lado del hilo telefónico, que se decía antiguamente, para hablar de este tema. Muy buena, Rubén. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Bueno, Rubén, cuando viste el otro día la noticia esta de Vice, ¿no te pareció un poco la historia de una muerte anunciada de García Márquez, pero aplicado a la prensa? Ya nadie daba un centavo por esta gente desde hace un tiempo, ¿eh? Completamente. Además, ellos ya habían hecho recortes dentro del ecosistema de la prensa viral, digital, como la podemos llamar. Había habido recortes ya, cambios de sede, cierres. En España también algún medio de comunicación de este tipo habían cerrado su edición, la habían llevado a México. Creo que eso fue en el caso de Playground, que era una también de este sector. Y pues sí, evidentemente con la quiebra de Vice, llevaba especulándose mucho tiempo. Y efectivamente se produjo el otro día, el pasado viernes, si no me equivoco. Esta empresa, como bien comentabas, Fernando, llegó a valer casi 6.000 millones de dólares, 5.700 millones. Y yo simplemente quería dar un dato para compararlo. Lo que eso es. Mediaset España, después de la crisis económica, en un momento en el que ya estaba fusionado Telecinco y Cuatro, que era la principal compañía de medios de comunicación del país, valía 3.500 millones de euros. Actualmente todo el imperio de Berlusconi vale 1.500 millones de euros. Reitero, Vice casi 6.000 millones. Ponerlo en comparación y ponerlo en contexto sí que ayuda a entender qué disparate era ese. Yo cuando lo leía, la compañía de medios Vice Media vale 5.700 millones de dólares. Decía, pero esto es una auténtica cosa disparatada si son esencialmente una página web, porque no había mucho más. Vale, es cierto que habían crecido mucho por todo el mundo, llegaron a tener una edición española con personal propio y tal, pero 6.000 millones de dólares me parecía algo completamente inflado. Para periódicos que venían allá o estaban llamados, o se decían por lo menos llamados, a reinventar el periodismo, que era lo que yo creo que a los que ya tenemos cierta edad, llevamos unos cuantos años en este oficio, más estupor nos generaba. ¿No te parece? ¿No te pasaba a ti lo mismo cuando leías aquellos titulares que se hacían ellos mismos sobre el nuevo periodismo, como los periódicos estaban, si no muertos, ya muriendo, y que la cosa iba a ir por ahí? No solo por los de Vice, sino también los de BuzzFeed, en fin, en España, Playground, que era el Vice español, que hablaban con una arrogancia que sorprendía, cuando luego eso no se correspondía con el contenido que llevaban. Es muy, muy sorprendente. Lo has dicho muy bien y me alegra que lo cuentes, porque es verdad que esa arrogancia existía en ellos. Mira, Fernando, yo lo de la reconversión del periodismo, del negocio mediático, lo he escuchado muchas veces. Y siempre al final, cuando surge un nuevo medio, ellos vienen a cambiar la situación, a aportar algo al país. Y cuando desaparece, como han desaparecido muchos, por suerte o por desgracia, cada cual que evalúe, siempre dicen, éramos necesarios, pero no nos han sabido comprender. Al final, yo lo que veo una y otra vez es que todos copian la fórmula de todos. Dentro de la prensa viral hubo alguien que se dio cuenta que con este ecosistema de buscadores, redes sociales, las noticias virales se extendían de una forma rapidísima. Y a partir de ahí, el resto se dedicaron a copiarlo. Es verdad que ellos hicieron apuestas, llegaron a ganar un premio Pulitzer, llegaron a trabajar para HBO, hicieron apuestas por periodismo, pero tampoco fueron rentables, porque el negocio no lo supieron rentabilizar. Y yo creo que básicamente fue porque entraron en una especie de fiebre de inversiones, en el cual la materia prima de lo que tienen que ser los medios de comunicación, que era el periodismo, no era lo principal. Había virales, había vídeos, esas noticias documentales que yo creo que estaban dirigidas a un sector de la población, el público joven muy concreto, abandonando el resto. Y evidentemente en ese punto, cuando tú te diriges a un negocio
que no es sectorial, como puede ser la prensa económica, sino que básicamente atiende al interés general, pues había algo en ese negocio que no cuadraba. Han muerto con una deuda que está estimada entre 500 y 1.000 millones de dólares. No está mal, es decir, No, no el está mal Grupo en Prisa absoluto. capitaliza actualmente a 600 millones de euros. Entonces, básicamente es el doble de la capitalización del Grupo Prisa, que tiene Santillana también. Estaban muy apalancados y pues no morirán, porque es verdad que lo van a comprar los acreedores, 3 fondos de inversión que estaban entre los acreedores, pero vaya, los tijeretazos que se esperan allí son enormes. Entiendo que se quedarán con lo básico o que intentarán sacar provecho de entre los escombros de este medio de comunicación. A mí había algo de estos medios que me llamaba la atención y era en sí el contenido. Que aparezcan periódicos nuevos no tiene nada de malo, es normal que, pues, que de vez en cuando pues, aparezcan una nueva cabecera, ya sea pues, porque un empresario ha decidido intentarlo y jugársela o porque un grupo de periodistas pues, se ha puesto por su cuenta y ha creado un nuevo periódico. Está bien, esto es un negocio, digamos, son empresas privadas y al igual que sucede con las panaderías o con las empresas de fontanería, pues de vez en cuando aparece un nuevo periódico. No, en este caso iban un poco más, estaban hablando de reinvención del oficio. No entraron como Voz Populi, por ejemplo, el diario en el que tú trabajas y en el que yo escribo todas las semanas. Voz Populi nació en 2011, más o menos en la misma época que estos periódicos. Y quien te dice Voz Populi, pues te dice otros diarios digitales, los famosos nativos, que aparecieron en la primera década del siglo XXI, de este siglo, más o menos en torno al año 2000, 2001, 2002, 2003. Pero no llegaron diciendo vamos a reinventar el periodismo. Ellos, es más, iban un poquito más lejos y decían una cosa también un tanto llamativa. Decían que hacían prensa para millennials. Ya sabes que durante años la palabra millennial ha sido algo así como una suerte de talismán. Todo lo que iba dirigido a los millennials parecía que necesariamente tenía que ser bueno, tenía que ser moderno, tenía que ser irresistible. Claro, eso, el tema de los millennials es que lo de la generación es un poco una tontería, porque no se es siempre niño, ni se es siempre adolescente, ni se es siempre joven. Los millennials pues ya están cumpliendo 40 años, ¿no? Ya no son jovenzuelos que están descubriendo el mundo. Muchos son padres, tienen hijos y preocupaciones propias de los 40 años. Por lo tanto, el menú informativo que les estaban suministrando ya no están tan dispuestos a comprarlo. ¿No te parece a ti eso que de hacer una prensa solo para una generación, porque iban con esta historia, es un tanto arriesgado en tanto la gente no se queda con la edad que tiene, sino que va creciendo? Exacto. Ocurre con las comunidades en Internet. Muchas envejecen porque las personas que las iniciaron y a partir de las cuales se explica su éxito se hacen mayores. Yo lo que creo siempre tenía una máxima al entrar en estas páginas. Siempre buscaba los 3 temas que monopolizaban este tipo de medios de comunicación que venían a cambiar el periodismo, que no la condición humana como la diré. Básicamente había temas de sexo, de drogas y de reggaetón. A partir de ahí había reinterpretaciones de la información, de la agenda informativa, pero nunca faltaba nada de eso. Entonces, a mí siempre me ha parecido que se subestima la inteligencia del público joven. Es decir, parece que son los únicos temas que pueden interesar cuando tienes entre 15 y 29 años, por ejemplo, entre 15 y 35, cuando yo creo que hay otros intereses, economía, política. Otra cosa es que lo expliques de otra forma o que busques diferentes enfoques, pero tienen que ser enfoques periodísticos y sobre todo sin dañar a la inteligencia del lector, porque si no ocurre, como se explica, lo que ha ocurrido, que es lo que explica, entre otras cosas, la decadencia de estas páginas, que la gente que busca esos contenidos se va a TikTok porque no los hacen unos periodistas, los hacen millones de usuarios y ahí tienen más de lo mismo, de ese alimento de bajo contenido nutritivo que ofrecían a sus lectores. Yo lo siento por ser tan duro, pero la verdad es que no me parece ni que hayan cambiado el periodismo ni que hayan aportado nada especialmente interesante. Luego también, Fernando, hay algo que me parece importante y es que esta gente que, como tú decías, venía con tanta arrogancia no ha sabido rentabilizar lo que hacía, y dentro de un contexto que es complejo en el que los anunciantes cada vez están marchando, están emigrando a una mayor velocidad, tanto a los buscadores como a las redes sociales. Estas mismas palabras las podía haber pronunciado hace 15 años, pero es que ahora el fenómeno está afectando de lleno a los medios de comunicación. Y si me permites, tengo aquí he buscado los últimos datos de publicidad trimestral de Arcemedia, que es una empresa bastante profesional en España para
para analizar la inversión publicitaria. Y mira, esto es muy significativo. Esto explica muchas cosas, de verdad, muchísimas cosas, tanto de la línea editorial como de la estructura de la página principal de los medios de comunicación o de su política de redes cada vez que la persona que nos esté escuchando se mete en su teléfono móvil a leer desde el Google Discover hasta su diario digital. Veamos. Las televisiones, todas las televisiones, las todopoderosas televisiones, tuvieron una cuota de mercado de 23,2% en el primer trimestre del año. Perdieron un 5,4% de su inversión. Un 5,4% de la inversión publicitaria compromete al menos una parte de la parrilla, una parte de la plantilla, es decir, es importante. Pues bien, los buscadores, la publicidad en buscadores en Google, fundamentalmente, 24,7%. Es más grande la cuota de publicidad que se lleva Google y derivados que las televisiones. Las redes sociales se llevan el 18,9% de la cuota. Esa publicidad no la han sabido retener los medios y esa publicidad no se ha quedado en los medios virales. Eso es lo que explica la quiebra, entre otras cosas, de Vice o de Vice, como decías al principio de la grabación. Vayamos a los temas, Rubén, porque tenemos Vice o Vice, es un periódico que sigue editándose en su versión en español, la tengo delante ahora mismo, la podéis comprobar por vosotros mismos, vice.com/es. Esta es su versión en español, la hay en varios idiomas, la tenemos en Indonesia, la tenemos en alemán, en inglés, por supuesto, italiano, holandés, en fin, griego incluso, está en chino también, pero vamos con la española. ¿Qué temas llevan hoy? ¿Con qué nos obsequian hoy? Bueno, ¿qué llevan? Lo último que llevaron en español, se entiende, que no, esto ya no lo actualiza porque en España la edición cerró hace pues año y medio, una cosa así. ¿Qué nos llevaban el último día, el día que cerraron? Pues temas. 1. Prejuicios e ignorancia, 2 puntos. Gordofobia en la salud. 2. Los ricos realmente se divierten más que el resto de nosotros. 3. Estoy mal al preferir encuentros casuales antes que las relaciones serias. Entradilla. Durante mi último año de estudios creo haberme acostado con 20 chicos distintos. Para mí no es una cantidad escandalosamente alta. Mis amigas discrepan. Pues seguir, ¿eh? Fotos tras bastidores del fisioculturismo alemán. Y así podemos seguir. Otra, la siguiente. Cómo tener tu primer trío estando en pareja, según un terapeuta sexual. Así puedo seguir bajando, ¿eh? Así puedo seguir bajando. Bien, estas noticias son de diciembre de 2021, que es cuando cerró la edición española de Vice. Bueno, no había ni una noticia, no estaban contando nada que estuviese sucediendo, ni siquiera atándose a lo que pasaba en la semana. No era ni siquiera un periódico arrevistado, que está muy bien, estos que te llevan temas de fondo durante la semana. Nada, todos sobre lo mismo. Bueno, no sé, por el tipo de temas muy virales o pretendidamente virales parecían dirigidos pues a adolescentes con explosión hormonal, ¿no? Lo que antiguamente, ¿te acuerdas? Esas revistas para adolescentes tipo Super Pop, no sé si las recuerdas, de los años 80 y 90, ¿no? Que compraban las chicas jovencitas, esto. Pero eso traído a internet, que me parece muy bien, que hay gente para todo, que hay gente dispuesta a leer, pues qué sé yo, estoy mal al preferir los encuentros casuales antes que las relaciones serias, que está bien, pero no estáis haciendo nuevo periodismo, estáis llevando temas para adolescentes y no pasa nada y se reconoce y ya está. Luego además entras y te encuentras con que la noticia exactamente la lees, pues no lo sé, en minuto y medio yendo despacito, con la idea de que ya solo el titular se difundiese bien a través de Twitter, Facebook y este tipo de redes. Además es curioso porque lo estoy viendo también, y estoy viendo esa imagen del trío que es un limón con 2 pimientos, uno a cada lado. Me parece completamente poético, pero bueno, no, yo no, hablando en serio, es verdad, yo comparto lo que dices realmente, y a veces te reconozco que he pecado de radical en la postura contra estos contenidos clickbait, es decir, de clickfacting, que atraen al lector porque le provoca la curiosidad, pero es verdad, tiene que haber de todo. Y el domingo por la tarde lo mismo, el adolescente que esté deprimido, pues quiere saber si hace bien o hace mal en determinados temas. Ahora bien, yo entiendo también que ese adolescente, cuando ha pasado 10 años, 12 años,
como dices, desde la fundación, que ahora tiene 37, que lo mismo tiene 20.000 euros ahorrados, pues dirá, no sé, me están diciendo que las pensiones públicas no las van a poder pagar. Espera, Rubén, que hay uno mejor, que esto es maravilloso. Bueno, ¿esto cómo se me ha escapado a mí? Publicado el 25 de noviembre de 2021, un año en la vida de un sepulturero millennial. Y aparece una foto de un tipo apoyado en su pala, que es sepulturero, y que se llama Patrick, y que tiene 31 años y que vive en Bélgica. Y bueno, pues se dedica a hacer el honradísimo y necesario trabajo de sepulturero. ¿Qué más da que se sea o que no se sea millennial, no? Lo último que le pides al sepulturero, al enterrador, vamos, es el carnet de identidad. Todo eran temas así. Que estoy echando un vistazo hacia abajo y no hay un tema que digas, bueno, vale, esto es periodismo del bueno. Temitas con la idea de que solo el titular, que pasase a las redes sociales y en las redes sociales la gente pinchase, esto entrase, sirviese en los anuncios y bueno, y otra cosa mariposa y mañana ya veremos, mañana seguiremos volcando pues el mismo tipo de temas, otro más, fantástico. ¿Cómo evitar desarrollar sentimientos hacia un amante casual? Ojo, temazo, vamos. Es que sexo, drogas y reggaetón, es decir, que me parece muy bien que durante la universidad o durante la época despreocupada de tu vida no te tienes que preocupar otra cosa quizás, pero que cuando cumples 35 y tienes unos ahorros y te dicen que no vas a cobrar una pensión tan alta como tus padres o que vas a tener que trabajar hasta los 77, lo mismo lo que te interesa es dónde invertir ese dinero para duplicarlo o triplicarlo en 30 años. Y esos contenidos pues quizá cueste más hacerlos porque haya que hablar con expertos o porque haya que ascender un poco en cuanto, porque las neuronas no se tengan que quedar en la mitad del cuerpo, en la mitad genital del cuerpo, sino que tengan que ascender a la cabeza y discurrir y dar argumentos, leer, para procesar al lector. Si al final esto es muy sencillo, el periodismo es muy sencillo y a la vez muy complicado hacerlo bien y además lo sabes, Fernando. Esto básicamente es recoger datos, recoger opiniones, contrastarlas, escribirlas y lo que ves analizarlo de una forma objetiva y sin que te influya nada que no te tenga que influir e influyéndote todo lo que tú crees que te tiene que influir. Y ya está. Lo único que sí, al final no sales de los temas que yo llamo de bajo vientre, también de sucesos como hacen otros medios o virales fáciles para que las redes sociales llamen la atención, tengas un like y con ese conjunto de likes vayas a un anunciante para pedir dinero y que te lo tenga que dar porque sí, por el número de likes, pues no me parece muy inteligente y no me parece desde luego el modelo de negocio más viable, ni el periodismo más interesante, ni el modelo de negocio más viable. Y prueba de ello es lo que ha ocurrido. Es verdad que a toro pasado cuesta bastante, o sea, es muy sencillo hablar, pero bueno, podemos hablar también del periodismo actual, de cómo otros están replicando ese modelo y cómo no les va a dar los resultados que ellos consideran que les va a otorgar. Te pongo un ejemplo también de lo que ocurre ahora. Las suscripciones, tal y como las han lanzado los medios de comunicación generalistas, son un completo fracaso y me pueden vender 370.000 suscriptores, como está vendiendo el país actualmente, que tirando el precio del producto, como están haciendo, porque quizá no tengan otro modo de convencer a los lectores, no van a conseguir nada a medio plazo. Los muros de pago les van a quitar audiencia, pero no van a conseguir ser rentables, van a seguir dependiendo de los anunciantes, de Google y de la publicidad institucional. Es que ahí está la clave, depender de Google, depender del algoritmo, ya sabes, la tiranía del algoritmo, esto lo sabe cualquiera que trabaje en medios, no hay mucho más. A ver, cuando empezaban estos del Vice y compañía, no somos la generación nativa digital, hemos inventado el periodismo digital, que era mentira. El periodismo digital se inventa a principios de siglo y lo hace precisamente mi generación, que fuimos los que habíamos salido de la universidad a finales de los 90 y es cuando irrumpe y es la eclosión de la prensa digital. Es decir, que estaba, por decirlo de una manera suave, estaba ya todo inventado, incluso esas noticias tontas, ¿no? Lo único que no lo sé, quizá en el año 2000 o 2001, cuando empezamos realmente con el periodismo digital, teníamos algo de respeto por el lector y no le estábamos intentando colar, pues eso, mercancía de adolescente. Hay muchos más temas, lo estoy viendo aquí, estoy fascinado. Rubén, te lo digo, hay otra fantástica. A ver, esta, no te la pierdas. ¿Por qué tanta gente engaña a sus parejas?
las infidelidades son más comunes y complicadas de lo que creemos. Esto lo escribe Ame Zuckerberg. Bueno, como puedes ver, es que creo que ni a una niña de 14 años es un tema. A lo mejor a los 14 años le puede suponer... Porque por aquello de que está descubriendo el mundo y poco más. Bien, pero volviendo sobre la dictadura, la tiranía del algoritmo, uno de sus problemas fue ese mismo. Dependían que el algoritmo funcionase como ellos pensaban que iba a funcionar, tanto en Facebook como en Twitter, como en Google, como en todas las redes sociales, porque el tráfico les llegaba desde ahí. En el momento en que Facebook, y Facebook lo hizo a partir de 2018 cuando se vieron en problemas, acuérdate lo de Cambridge Analytica y demás, cambian los algoritmos, deja de priorizar las noticias llamativas y noticias, las famosas fake news, deja de priorizar eso, automáticamente su tráfico se desploma. Es decir, no era, digamos, un tráfico orgánico propio de gente que iba todos los días a leer eso como yo voy a leer el diario El Mundo, voy a leer Voz Populi o el Wall Street Journal, que no hace falta que nadie me redirija hacia allí. Me levanto por la mañana, me pongo un café y me abro mis periódicos y les pego una leída. No creo que hubiese mucha gente que iba a leer Vice. No, la cabecera no les decía nada, se lo encontraban en las redes sociales. En el momento en el que las redes sociales dejó de mostrárselo, adiós, se acabó el negocio. Es decir, que no seas ni siquiera dueño de tu propio negocio en ese aspecto. Caray, podemos pensar que el sistema de suscripción es malo. A ver, el problema no es que sea malo, el problema es que hay poca gente suscrita, pero el sistema no es malo per se. El Wall Street Journal hay que pagarlo, yo de hecho lo pago y no es barato precisamente. Y lo mismo pasa con el New York Times y con los principales diarios del mundo, pero saben que hay gente dispuesta a pagar y hacen el periódico para ellos, al menos, para los que pagamos. Pero en este caso, ¿para quién estás haciendo el periódico? Se lo estás haciendo a Facebook, se lo estás haciendo a Twitter, no al lector. Mira, Fernando, hay una especie que es muy peligrosa que campa por Madrid. Yo creo que de las que hay en Madrid, de las especies que más peligrosas, es la que más. Es la de los gurús del periodismo digital. Los gurús del periodismo digital predicaban hace 7, 8 años que la home, la página principal de los periódicos, estaba muerta, porque todo el tráfico llegaba a través de Facebook, de Twitter y de Google. Ese tráfico es el tráfico que no es orgánico, es decir, el tráfico que no llega directamente a tu periódico, tiene un valor escaso realmente. Es decir, te puede permitir inflar los datos para salvar un ejercicio, porque a más audiencia, más publicidad, vamos a lo básico, o a más contenidos de calidad asociados a que tengan buena audiencia, más publicidad, mejor dicho, para matizarlo también, porque hay muchos matices, pero para básicamente sentar líneas maestras de lo que digo. Entonces, claro, hubo medios que se preocuparon. Los medios crecieron sobre todo, no solamente estos, de verdad, los del nuevo periodismo digital, moderno, millennial, etcétera, sino que los medios crecieron para potenciar las noticias que venían por redes sociales, y las noticias más llamativas. Y eso, es decir, habrá gente que le gusta, a todos nos gusta clicar en un artículo de estos, de por qué suben las infidelidades, para decir, a ver qué dice ahora. Pero no hay que descuidar lo otro. Es decir, el buen periodismo, que es el que más tiempo lleva, el que más recursos requiere, porque no es lo mismo leerte una sentencia de 50 páginas del Tribunal Supremo que inventarte un artículo sobre los tríos a los 27 años, qué lesiones psicológicas causan. Claro, confrontando las dos cosas, un periodismo cuesta más y un periodismo cuesta menos. Y un periodismo es más fácil de rentabilizar, porque es más difícil de hacer. Es decir, si tú tienes un especialista en tribunales, un especialista en economía, un analista parlamentario espectacular, es mucho más difícil que la competencia te lo replique. Pero si tú te dedicas a hacer noticias como las que hacían estos medios de comunicación que vinieron a cambiar el periodismo, cualquiera, con unos medios, con una conexión a Internet y con la capacidad para pagar servidor, dominio, etcétera, lo va a poder hacer. Si es que es una cuestión de competencia. Es que en la competencia global hay más competidores que nunca en el contexto global. Entonces tú te tienes que diferenciar. ¿Cuál es lo que debería diferenciar a los medios de comunicación en el siglo XXI, en lo digital? Pues yo creo que el periodismo y el análisis. Si es que no hay más misterio. De lo contrario, no es el mismo negocio. Lo que creo que ocurre es que los medios de comunicación siguen teniendo determinado pensamiento del siglo XX. Pero es que los nuevos que surgieron en el siglo XXI no tenían un pensamiento periodístico. Por lo menos es la conclusión que yo saco de todo esto.
A mí la idea de que se centrasen tanto en la viralidad y estaban obsesionados. Hay que viralizar, hay que viralizar. De hecho, hablabas con algún redactor de cualquiera de estos medios y te dejaba patidifuso cuando te contaban que les estaban pidiendo imposibles. Que les llegaba el redactor jefe y en lugar de decirles tráeme un buen tema, que es lo que pide... Yo he sido jefe de sección, vamos, de la sección de economía. Y recuerdo pues, que tenía los redactores que me traían los temas o me los proponían por la mañana. Y yo les decía que sí, yo les decía que no. A veces me traían historias descabelladas o que daban mucho trabajo y que les iban a consumir todas las semanas. Decía no, porque hay que hacer más cosas y somos pocos. Y otras veces temas estupendos. Unas veces se leían mejor y otras veces se leían peor, pero siempre había unos temas. Por lo menos estaban contando historias en una palabra. Estos no estaban pidiendo a sus redactores, traedme unas historias buenas. Traedme historias que mañana en Twitter o esta tarde en Twitter o en Facebook puedan viralizarse y veamos cómo sube el contador. Estratégicamente es un error garrafal. Es pan para hoy y hambre para mañana. Es pensar que, bueno, con que... A mí que es como si me dan a elegir, mira, vas a comer toda esta semana un día, pero sí, vas a comer a tope, vas a comer caviar beluga. Te vamos a poner lo que más te guste. Eso sí, el resto de la semana, los 6 días restantes, vas a tener que estar de ayuno, no vas a poder comer. La idea era exactamente la misma. No, se trata todos los días de comer un poquito y de comer bien, pero comer todos los días. Mira, cuando yo empecé con esto de la contracrónica, pues hace ya... Pues en esta misma época, yo empecé en 2016. Recuerdo que mucha gente me decía, amigos y tal, bueno, a ver si tienes suerte, creas un programa viral que se viralice y das un pelotazo. Yo les dije, yo no quiero crecer, con el viral te da un día. Yo lo que quiero es crecer de manera orgánica y poquito a poquito ir ganando suscriptores. Es decir, gente que le gusta, que lo escucha un día, 2 días, 5 y al sexto ya se suscribe. De bueno, que me envíen las notificaciones cuando este hombre suba uno de sus programas, una de sus contracrónicas o sus contrahistorias. Fue lentísimo. Lo mío fue un caso de crecimiento orgánico puro. El resultado, bueno, pues después de todos estos años tengo, en fin, miles de programas de contracrónicas, cientos de contrahistorias y todo tipo de contenido en YouTube, pero que han crecido poco a poco y en ningún momento he tratado de ser viral. ¿Por qué ser viral en principio? Es fácil. Yo mañana salgo a la calle, me desnudo, qué sé yo, y ya está, ya es viral. Ese vídeo va a hacer una audiencia bestial. Pero ¿a qué coste? A coste de que una vez ha sido viral, ya está. No, ¿qué le doy la próxima vez? Que aparte, al margen de desnudarme en la calle, ¿qué hago? Corro desnudo por el paseo de la Castellana. Vale, un nuevo viral. Venga, ¿qué me queda? Bueno, pues ahora lo que vas a hacer es tirarte a las vías del tren desnudo y torear al tren cuando venga. Bueno, y así, cada vez era más difícil. Estas noticias que hemos leído de las últimas noticias de Vice en español, bien, eran... no nos sorprendían. A lo mejor nos sorprendieron esto de los tríos o de lo de las infidelidades. Nos sorprendía en 2015. Pero claro, para 2021 ya estaba muy visto. Y creo que no se dieron cuenta de ese error estratégico que estaban cometiendo. Es que esto es muy sencillo, Fernando, y la lógica de este sector no es diferente a la de otro. Es decir, tú cuando se te rompen unas zapatillas, si eres como yo, que tienes solamente unas zapatillas en uso siempre, y tienes unos recursos determinados, tendrás a comprar las zapatillas de la marca que más cómoda era o que más tiempo te duró. Si tú haces, como haces tú realmente, un buen producto informativo y analítico, cuando pase algo, cuando ocurra algo, cuando el primer tanque ruso cruce la frontera de Ucrania, pues vas a ir a escuchar lo que te dice Fernando. Hubo una cosa que hicisteis muy bien, los que os iniciasteis ese periodismo, ese momento tan apasionante que fue el inicio del periodismo de Internet, que era el de... Es que, de verdad, o sea, te hacía cosquillas la cabeza, porque ofrecéis argumentos, libertad digital, hoy la página definitiva, que yo creo que todavía sigue, que encontrabas artículos que no encontrabas hasta entonces en la prensa, y eso te abría un poco la cabeza, y eso te hacía decir, entrar por curiosidad o porque sabías que ibas a encontrar algo que era muy bueno, o que era bueno, o que por lo menos te iba a dar argumentos diferentes para... el lector que quisiera ampliar su conocimiento o, digamos, enfocar su pensamiento hacia la dirección adecuada o que considerara más acertada, pues ahí lo iba a encontrar. Lo hizo mi jefe, Jesús Cacho, cuando fundó El Confidencial y dijo, el periódico para lectores influyentes, pues vamos a dar economía, pero economía sin los miedos que ha tenido el sector de los medios de comunicación generalmente, y ahí está el éxito del producto. Es decir, pero cuando pasa algo es muy importante
que la gente vaya a ti cuando trabajas en un medio de comunicación. Porque si la gente cae, como dicen, como ocurría en estos periódicos, los paracaidistas, es decir, los expertos en audiencia del sector de los medios de comunicación, a los lectores que entran a los medios a través de las redes sociales, los llaman los paracaidistas. Es decir, aquí estoy por casualidad, por el artículo que me ha llamado la atención el titular. Pero en el momento en el que hay unas elecciones de Estados Unidos, no vas a Vice. Mira, en aquella época, en el año 2000, te estoy hablando, hace 23 años, que lleva para un cuarto de siglo, en diarios como Libertad Digital, por ejemplo, o El Confidencial, se escribían, era todo muy modesto. A ver, si es que éramos críos, si es que yo tenía 25 años. Y tratábamos de hacer grandes temas. Yo lo recuerdo, ahí están archivos y a mí se me puede buscar. Hay contenido mío colgado en la red desde hace 25 años. Bien, ves que de manera muy visoria, evidentemente, porque era un crío, escribía fatal. Yo ahora me leo cosas que escribía hace 25 años y digo, la Virgen Santa, que mal escribía yo en aquella época, qué complicado era, ¿no? Pues recién salía de la universidad. Pero me lo tomaba muy en serio. En ningún momento pensé que mi generación, que los nacidos en los años 70, solo estaban interesados en sexo y en reggaetón. No se me pasaba por la cabeza. Al contrario, decía, bueno, la gente de mi edad lo que quiere son grandes temas. No son distintos a los nacidos en los 60 o en los 50, son iguales. Lo único que, bueno, pues nos ha pillado esto de Internet, que es una novedad. Pero no hacíamos una distinción generacional. Ni se nos pasaba por la cabeza. Tratar con respeto al lector. Clave, escribas para quien escribas. Y eso es algo que yo creo que muchas veces no se hace ni en estos medios ni en otros. El lector siempre con respeto. Es decir, si es que yo creo que hay que ponerse siempre a escribir con esa máxima. Buscar los grandes temas, como dices, y tratarle con respeto. No pensar que solamente piensa con el aparato genital y que solamente piensa con la cartera. No. Tú no sabes quién te va a leer, no sabes a dónde va a llegar tu texto y creo que siempre tienes que tener ese respeto. Y yo creo que es otra de las cosas en la que no han acertado estos medios. Ahora bien, también hay otro tema que me parece muy importante, es que me parece completamente relevante, Fernando, y es el de ni estos medios ni los medios tradicionales, tanto las cabeceras de Internet como las nativas digitales, han sabido todavía rentabilizar lo suyo sin tener entre medias a Google, sin que Google básicamente sea la distancia que separa la rentabilidad de las pérdidas. Y a mí eso me lleva a sacar una conclusión, y es que el periodismo del siglo XXI todavía no sabe realmente cómo vivirá en 2030, en 2040, en 2050. Y te voy a ser sincero, no se me ocurren muchas fórmulas para hacer rentable ese negocio sin tener que depender de algoritmos y de Google. Quizá no tengas más ideas que yo en ese sentido, pero a mí no se me ocurren muchas. Pero yo creo que el camino de lo viral, que lo siguen todos, aunque tengan más o menos contenido informativo, desde luego es un camino hacia los números rojos más temprano que tarde. Sí, lo que te he dicho antes, que tienes que estar siempre, cada día tienes que dar, cada día un asombro, ¿no? Venga, vamos a soltar algo que sea realmente llamativo. Y claro, el problema es que luego el día a día, Rubén, es muy aburrido. Esa es la realidad. Claro. Los que no se dedican a este oficio no son conscientes de lo realmente, el pánico que tenemos por la mañana, y hay que contar una historia. Yo lo hago todos los días y hay que contar una historia. Ahí está lo del folio en blanco, ¿no? Bueno, el folio en blanco es una pantalla en blanco, es un documento de Word abierto y en blanco. No saben el pánico que produce eso. De, bueno, te voy a contar una historia. Y no todos los días hay grandes historias, no todos los días Rusia invade Ucrania. No todos los días la bolsa se va a freír puñetas. Hay que contar una historia y tienes que ponerte y tienes que tener respeto por el lector o por el oyente o por el espectador. Si les voy a contar otra noticia de las últimas de Vice. Mujeres que asumieron su alopecia y asistieron a su boda completamente calvas. Esto es real. Es que fue publicada, Rubén, el 22 de octubre de 2021. Esto es real. Bien, no sé, si a mí me trae un redactor esta noticia, no sé qué hago con él, desde luego. Y además luego es que está escrita con los pies, que es lo peor de todo, porque ni siquiera tampoco es que tuviesen una prosa extraordinaria, ¿no? Porque daba igual si estaba pensada para colocar el titular en una red social.
Era solo eso, Sí. llamar Sí. al lector que estuviese perdiendo el tiempo en ese momento con una red social y llegar, bueno, con que abriese, leyese el titular y viese la fotografía en el que aparecen 3 novias calvas, ya está, con eso Sí. bastaba, nada más. Y ya otra cosa, Sí. venga, vamos a consumir rápidamente. Que no, que eso no ha cambiado, que tengas 25 o tengas 65 años, si eres curioso, te siguen interesando los buenos temas. No lo sé, tú abres Voz Populi ahora mismo, en este preciso instante. Pues llevo una serie de temas, los propios de este periódico, que su especialidad es la política nacional, ¿no? Tema de portada. Sí. Pedro Sánchez creará un comité para vigilar los beneficios de las empresas. Me parece un buen tema si estás interesado en eso. Sinceramente, lo escribe Sí. Mercedes Arrayer. Bueno, podemos seguir hacia abajo, ¿no? Estas son las noticias nacionales, que son las principales. La letra pequeña del pacto hipotecario. La banca bloquea a las familias con avalista. Rubén San Pedro. Bien, pues voy y entro porque el tema en sí me interesa. Vamos a economía, España recupera el PIB prepandemia este trimestre. Vale, el penúltimo país de la Unión Europea. Bueno, pues entras o no entras, pero ya sabes lo que hay. En fin, están contando historias. Y ya lo siento hoy porque es que no hay temas interesantes, porque están estirando lo de los candidatos de Bildu como el chicle. Pero es que no hay mucho más. Sí. Claro, claro, pero al final yo creo que es crear un producto informativo. Yo opino como, no sé si has visto la película de Netflix de lo que hicieron los pro-Brexit, de dirigirse a ese tercio de la población que ellos estimaban, que luego se ha demostrado que no fue así exactamente, pero ellos estimaban que ese tercio de la población nadie lo tenía en cuenta. Yo soy partidario, también más allá de estos temas que digamos que son élite informativa o los del Wall Street Journal que comentabas, medio más potente del mundo, yo soy partidario de esos temas, pero también lo soy a esa parte de la población, como pueden ser los jóvenes, que muchas veces queda fuera de los núcleos de los nichos que buscan los medios de comunicación, dirigirse a ellos con temas, o por lo menos estudiar qué les interesa, qué no les interesa. Pero, por favor, tratémoslo como si fueran personas inteligentes, no como si solamente les interesara lo básico, lo que comentaba antes, los 3 conceptos. Es decir, su futuro, el por qué el mercado laboral de los jóvenes es así, por qué ahora dice el ministro Escrivá que quien trabaje hasta los 77 años tendrá una bonificación del 20% de su pensión, pero a la vez traduce su discurso un recorte del importe medio de la pensión en los próximos años, por qué realmente le están recomendando qué es la mochila austriaca, por qué le están recomendando, no sé, es que se me ocurren 1000 temas, por qué le están recomendando ahora fondos de inversiones privados, por qué no sé, por qué la ley de alquiler va a perjudicar a los alquileres, porque las zonas tensionadas va a provocar que haya menos alquileres en el mercado. No lo sé, dirijámonos a ellos, hablemos con personas que saben más que nosotros y se lo contamos, pero temas más interesantes, temas más relevantes, temas que nos sirvan para eso, para que, es decir, funcionar a volumen. Me estoy enrollando mucho, pero yo recuerdo una temporada que me quedé sin trabajo periodístico y yo escribía para blogs, diferentes blogs. Entonces había una persona que me dijo, un antiguo ciclista profesional, fíjate, qué historia más friki, y me dijo: mira, yo es que ahora te contrato a ti para que escribas, porque nosotros antes teníamos, el algoritmo de Google me ha fastidiado todo. Nosotros antes teníamos un programa que yo creo que era la inteligencia artificial más remota, que básicamente le decía las palabras clave que se colocaban bien en el buscador y te escribía un artículo que no tenía ningún sentido, tenía 600 palabras, pero que se posicionaban bien en buscadores y ganabas dinero. El funcionamiento de estas páginas con el factor humano entre medias ha sido similar. Esos artículos que has dicho los podía escribir ChatGPT, se los pides. Los escribe seguramente mejor que los redactores, que los escriben 3 o 4 al día y no tienen tiempo. Pero es que eso no tiene ningún valor. Pero eso no tiene ningún valor desde el punto de vista económico para el anunciante, ni por supuesto para el joven, que es que no le aporta nada, le aporta una anécdota, un chascarrillo, algo que le hace pinchar en las redes, en el Google Discover o donde sea, pero no le aporta ningún valor. Y yo creo que hay que dirigirse de una forma seria a ese tipo de público, porque yo sí creo que tiene más preparación intelectual de la que siempre se le presupone. Siempre se habla se asocia a la juventud como a la ignorancia, pero creo que hay un público objetivo, con intereses, con inquietudes, que le interesa el buen periodismo. Y muchas veces los medios, es verdad que los dejamos un poco al margen,
entre temas económicos, temas políticos, deporte, etcétera. Pero creo que los temas relacionados con la vida y con el futuro de esa tercera parte, si lo quieres llamar, o ese porcentaje de la población, el que sea, creo que son un nicho a explotar, pero de forma seria, no como han hecho estos medios de comunicación, y es lo que creo que explica el fracaso. A ver, hay gente para todo, Rubén, eso está claro, y da igual la edad que tenga, hay necios con 18 años y necios con 60, y gente inteligentísima con 18 y gente inteligentísima con 60, con 50 y con 45, ¿no? En un periódico tiene que haber un poquito, sobre todo si el periódico es grande, hay contenidos para todo. Vamos para el que, al menos para mí, es el mejor periódico del mundo, que es el Wall Street Journal. Lo que lleva hoy, pues lleva temas arriba, evidentemente del día, lleva una buena noticia sobre el tema de la vuelta del teletrabajo, que al parecer pues muchos empleados no quieren volver, un tema que es de plena actualidad, cualquiera que trabaje lo sabe, las peleas que hay dentro de las empresas para no tener que ir a la oficina, y uno va bajando y se encuentra ya temas de todo tipo, pensados más para gente joven, pensados más para, qué sé yo, público femenino, temas de moda, público masculino, temas de béisbol o de la NBA, y no pasa nada, estamos hablando, ya digo, del mejor periódico del mundo. Ahí está alguna noticia chorra, tiene que haber alguna noticia chorra. Estoy viendo, por ejemplo, aquí una noticia que lleva el Journal hoy, es un long read, además, una lectura larga, vamos, que dice: estas son las mejores almohadas para que los que duermen boca abajo. No. Y no pasa nada, pues bueno, la han metido ahí dentro de la sección de compras, en el que te hablan pues de los mejores portátiles que te puedes comprar, lo último que se lleva en botas y en chancletas para la playa, o cuáles son las mejores almohadas para los que duermen boca abajo, que por cierto es mi caso, así que me interesaría mucho esa historia. Si estoy, qué sé yo, tomando café y la veo, digo, pues mira qué bien, yo que duermo boca abajo, pues igual hay almohadas, ha habido algún ingeniero que ha pensado ya en una almohada para dormir boca abajo. Si en un periódico tiene que haber de todo, siempre. Cualquier periodista lo sabe, tienes que meter un poquito de todo, a no ser que lo hagas especializado, que vayas, mira, solo vamos a información económica, que sea una cosa más, prensa de nicho, ¿no? Vamos a hablar solo de deportes. Cuando haces un generalista, que te dedicas un poco a todo y tratas también temas frívolos, y la frivolidad está muy bien. Yo no tengo nada contra la frivolidad. Me parece muy bien y yo soy el primero que soy un frívolo de 3 pares de narices, pero caray, no me vendas la frivolidad como lo último de lo último, como el nuevo periodismo, como la cosa va de esto y estáis todos atrasados y no sabéis de qué va la cosa, porque estaban en este plan. El resultado, pues Exacto. Ahí lo tenemos. El resultado que lo compran los acreedores, que fue lo mismo, mira, la semana pasada, para quien no lo sepa, se oficializó la conversión de bonos por parte de unos accionistas del Grupo Prisa, que fueron básicamente la mayoría de los accionistas, que tuvieron que comprar los bonos para salvar al grupo porque los intereses de su deuda se habían incrementado, evidentemente, como le ha ocurrido a todas las empresas endeudadas, y tenían que sufragar esos gastos. El Grupo Prisa, los accionistas, como no lo supieron rentabilizar, el Grupo Prisa, por cierto, tiene el Huffington Post, que es la basurilla esta tipo vice, pero oficializada el grupo de medios de comunicación más importante de España. Tampoco lo supieron rentabilizar, el grupo lo endeudaron, y hoy, actualmente, al igual que va a ocurrir en Vice, los acreedores se convirtieron en accionistas, entre ellos algunos, pues, por ejemplo, Banco Santander, Caixa, aceptaron capitalizar la deuda porque no la podían pagar. Ha ocurrido en todos los medios. Bueno, en Vocento está en bolsa y tiene de accionista al banco de fondos de pensiones, que invierte en los fondos de pensiones de los noruegos. También tiene a Paramés. Es decir, los negocios los han sabido rentabilizar y los accionistas entran, los acreedores entran en el accionariado. Bueno, también pasa en la dueña del mundo, en RCS Media Group. Intesa San Paolo es accionista del grupo todavía, o era hasta que entró Urbano Cairo, por la misma razón. Los grupos de prensa no se supieron reconvertir al periodismo digital o hacerlo igual de rentable que era en su día el papel, y tuvieron que seguir este proceso. Y hoy, en la nueva generación de periodismo, asistimos a una noticia, y es que los acreedores se quedan con el grupo para intentarlo rentabilizar, o por lo menos con la chatarra que quede sacar 4 perras, porque también los accionistas y los fundadores no lo supieron rentabilizar. Y el valor pasó, como bien decías, Fernando, de 5.700 millones de dólares
a 225 millones. Toma ya, vaya golpe. Es hasta doloroso, Rubén. Yo cuando lo ves dices, por Dios, me ha empezado a doler la espalda solo de leerlo. ¿Te acuerdas de lo que pasó con la nevera roja aquí en España? Que la compraron por 80 millones de euros unos alemanes del grupo Rocket. Sí, lo recuerdo. Y a los pocos meses la vendieron por 39 o por 34 millones. Porque fue otro negocio que se infló completamente, otro boom digital, y perdieron un montón de millones de euros. Bueno, no llega al nivel de Vice, pero también es una inversión completamente desastrosa. Pero eso es un caso de, ¿sabes? Las startups, estas empresas emergentes, negocios nuevos que no se sabe, que entran en terrenos inexplorados. En el caso de la nevera roja o qué sé yo, estas que están tan de moda ahora, el Deliveroo y el Globo, pues no se sabía porque eso no existía. Pero el periódico, por favor, que llevamos mucho tiempo haciendo periódicos, o sea, que esto es más antiguo que el hilo negro, caray, que no hay nada que inventar, que hay lectores en un lado y escritores en el otro, y el escritor tiene que enfrentarse al folio en blanco todas las mañanas y contar una historia que merezca la pena y que cuando el lector entra, pues salga mejor de lo que ha entrado, nada más, y que trate, como le ha gustado, de volver al día siguiente o dentro de una semana. No tiene más misterio este negocio, no le demos muchas más vueltas, es eso, y hacerlo de manera honrada, tratando de, complacer al lector, pero complacer también a los hechos, es decir, que no te inventes las cosas, que no hagas activismo, etcétera, porque en esto hablabas antes del HuffPo, del Huffington Post, la versión española es puro activismo. Hacen más información política, estos no solo llevan los temas de sexo y reggaetón, sino llevan temas políticos, pero vamos, es activismo de izquierdas en este caso, ¿no? Lo ves además, de hecho la parte de arriba del periódico lleva ya directamente virales, ¿vale? Virales, ¡pum! A Maruja Torres no sé qué, la reacción de Ángels Barceló, decenas de comentarios por lo que ha hecho Ayuso a no sé qué, ese tema, ya van directamente por ahí. Pero bueno, oye, que nos hemos puesto a hablar, macho, y nos han dado las uvas, nunca mejor dicho. Que estamos abusando de nuestra audiencia, y esto sí que no puede ser, Rubén. Así que vamos a ir terminando ya, vamos a ir echando el cierre, porque se nos ha pasado de tiempo el programa. Bueno, oye, Rubén, que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nada, gracias a ti, gracias a vosotros, y un placer, de verdad, como siempre. Bueno, pues queridos, con esto ya terminamos. Nos vamos, eso sí, con Pizarro antes, que nos habla del tema este de cómo Putin está sorteando las sanciones con tanto arte. Y en fin, que lo que os contaba yo ayer, que es un tema, por cierto, muy interesante, todo hay que decirlo, que me llevó su trabajo. Bien, pues vamos a escuchar a Pizarro y luego me despido. Esta guerra está confirmando que el mundo ya no es el cortijo de Occidente, al que hay que obedecer, sino que Occidente es algo temible y al tiempo pitorreable, siendo cuestión de tacto sonreírle las ocurrencias y chalanear tratos oscuros mientras sus gobiernos se hacen los convenientemente despistados desconocedores. Jugar a buenos y malos entre malos y peores da para fotos, pero no para realidades. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Estamos a 18 de mayo, mañana será 19 y no hay contracrónica, pero no hay contracrónica porque hay contrahistoria. Y una contrahistoria con Alberto Garín, que viene a presentarnos su nuevo libro, La historia irreverente del arte, que por cierto lo tenéis en las librerías. Así que hasta mañana.